el inicio y el fin, la creación y la destrucción, el bien y el mal. Es la continua pelea que ha existido desde el inicio de la humanidad como la conocemos. Dos caras de una misma moneda utilizada para explicar el origen de las cosas y el propósito del ser humano en el mundo. Hoy, en cómo funciona el bien y el mal en las mitologías. En las diferentes culturas podemos notar muchísimas similitudes en sus mitos. La creación, el trueno, la tierra, el cielo, la oscuridad, los mares y el sol son solo algunos ejemplos de los elementos a los que se les ha intentado dar una explicación y asignarles un dios regente al cual venerar e inevitablemente dar paso a una lucha de poderes divinos que hasta el día de hoy esa pelea continúa. Los dioses creadores para los griegos eran Urano y la diosa Gea, que a su vez dieron origen a otros dioses y al universo. Los tan populares Zeus, Hades, Poseidón y demás deidades en realidad son los nietos de estos primeros dioses. Los griegos creían que las personas al morir irían al inframundo, donde sus acciones en vida definían el lugar donde permanecían después de la muerte. Los que fueron malos y corruptos se irían al Tártaro, los buenos y gentiles a los campos elíseos, donde gozarían de vida eterna, paz y felicidad. Los que no habían sido ni buenos ni malos, a los prados asfódelos. Las rivalidades entre el bien y el mal cambiaban dependiendo de la generación de dioses de la que se hablara. Constantemente los hijos terminaban matando a los padres para tomar el control de la siguiente generación, peleando siempre padres contra hijos y hermanos contra hermanos. Que si me lo preguntan, esto suena mucho más como una actitud humana que algo que un dios haría. En la mitología hindú se cree que la vida y el universo tienen tres elementos fundamentales: la creación, la conservación y la destrucción, teniendo a Brahma como dios creador, Vishnu como dios de la conservación y Shiva como dios de la destrucción. En la mitología hindú se ve a la vida como un ciclo infinito, a través del cual los seres humanos pasaban por varias reencarnaciones para purificar su ser. Cuando se había sido malo, se va al Nakara, donde a través de tormentos se depuraba la maldad que en vida se había hecho y así poder pasar a la siguiente reencarnación. Si se fue bueno, se irá al Suagra, que es un paraíso temporal donde se vive en paz antes de pasar nuevamente a la siguiente reencarnación. Estas reencarnaciones dependían siempre de los actos que se habían hecho en vida, y entre mejores hubieran sido las acciones, mayor sería el nivel de la siguiente reencarnación. Y estas reencarnaciones podían ir desde un insignificante gusano hasta un ser humano casi iluminado, muy cercano a los dioses, y así llegar hasta el tope de la cadena e ir al moksha, que es la completa liberación espiritual, y llegar a ser uno con el universo. Los egipcios creían que en el inicio solo existía un caos enorme en forma de océano, y este contenía todos los materiales en el universo actual. De ese océano surgió Ra, el dios del sol, y creó el mundo conocido y a otras deidades. Los seres humanos, dependiendo de su comportamiento, al morir serían juzgados por Osiris en el inframundo, y su corazón era puesto en una balanza al lado de una pluma, y dependiendo de las respuestas que se le diera a Osiris cuando éste los cuestionaba acerca de su vida, la balanza se inclinaba hacia un lado o hacia otro, y si al final el corazón pesaba más que la pluma, eran devorados por la diosa animal Amit para desaparecer completamente de la existencia. Pero si su corazón se mantenía en balance con la pluma, se hacían acreedores de ir a Aru, el paraíso egipcio, para vivir eternamente al lado de sus dioses. Para los nórdicos, todo comenzó con el nacimiento del primer gigante Ymir y la gran vaca cósmica Adundla, la madre del primer dios Buri, que fue abuelo de Odín, el padre de todo, y que creó el universo a partir del cuerpo muerto del gigante Ymir. Los nórdicos creían que no había nada más valioso ni más importante en la vida que ser valientes guerreros, y morir en la batalla con honor era un pase directo al Valhalla, el lugar donde los valientes y nobles pasarían la eternidad al lado de sus dioses. Y no había peor humillación y deshonra que morir de viejos o de alguna enfermedad. Eso los llevaría directamente a Helheim, el lugar a donde van los cobardes junto a los viles, los perjuriosos y los asesinos. Su universo estaba formado por un árbol cuyo nombre era Yggdrasil y que sostiene en sus ramas 9 reinos que albergaban a los humanos, a los dioses, gigantes y elfos y demás criaturas míticas.
En la mitología azteca, la pareja de dioses Ometecutli y Omecíhuatl dieron la vida a los 4 dioses principales de su cosmogonía: Tezcatlipoca, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl y Xipetotec. Estos dioses representaban a los 4 puntos cardinales y fueron los creadores de todo el universo. El inframundo azteca era el Mictlán, al cual los humanos iban después de la muerte y por el que se debía cruzar a través de un inframundo con 9 niveles de profundidad en una travesía que duraba 4 años. Cada nivel representaba un paso más a la purificación del ser, y si se conseguía pasar por los 9 niveles sin perderse en el camino, finalmente podrían alcanzar la paz y serían uno con el universo y vivir en el Mictlán al lado de Mictlantecutli y Mictecacihuatl. En la mitología japonesa, se creía que los dioses primigenios habían creado a 5 parejas de dioses en el mundo, 5 parejas de hombres y mujeres, y entre ellos estaban Izanagi, el dios masculino, e Izanami, la diosa femenina. Estos dioses crearon Japón y sus islas, además de toda la vida alrededor, y son padres de las divinidades Amaterasu, diosa del sol, Susanoo, dios de los mares, y Tsukuyomi, dios de la luna. Cuando la muerte llegaba a los humanos, irían al Yomi, un inframundo de color gris y que no es precisamente un infierno. Es un lugar donde simplemente no hay luz ni esperanza, un lugar donde los espíritus permanecerían. Y finalmente, la más popular en el mundo occidental. En el cristianismo, Yahvé lo creó todo, el universo y todo lo que existe en él fueron obra de Yahvé. No es hijo de nadie, no nació de nadie, él es el principio y el fin, y tiene características mucho más divinas que sus contrapartes mitológicas. Su hijo y enemigo es Lucifer y busca a toda costa arrebatar las almas de los seres humanos que Dios creó para atormentarlas en el infierno. Así, engarzados en una batalla eterna entre el bien y el mal, se disputan el control de la tierra. Si se es malo y no obedeces las leyes de Dios, irás al infierno, un lugar de tormento eterno con un lago de fuego del que jamás se podrá salir. Pero si se es bueno, se irá al cielo, al lado de Dios y todos sus ángeles. La pelea entre bien y el mal es constante en todas las culturas y es el deseo de trascender más allá de la vida lo que impulsa ese motor, y sin importar el origen de la mitología, el ser humano en todas sus versiones identifica el bien y el mal. El concepto de creación, vida y muerte siempre se mantiene igual. Antes de terminar, quiero dar las gracias a nuestro amigo y suscriptor Diego Cerezo, ya que él fue el que nos sugirió este tema, y a partir de ahora, si sus comentarios son escogidos para algún video, no veo otra manera de agradecerles que dibujar un regalo de mi parte para ustedes. Así que Diego Cerezo, por favor comunícate con nosotros por Facebook o correo electrónico para hacerte llegar tu dibujo. Esto fue ¿Cómo funciona?